Uy. Esperen un poquito, que no escucho nada si me están hablando, ¿ya? Ya, ahora sí, si me están hablando, ahora sí puedo escucharlos. ¿Ya? Ya habían desconectado todo. Entonces, hoy día... Hola, Yajaciel. Ahí así. Bienvenida. Ya, vamos a ver tipos de célula y señalización. Creo que ya habíamos visto una parte de tipos de célula. Ya, pero no habíamos visto señalización. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, de nuevo. Ya, no sé por qué se ve así el PPT, voy a retroceder. Ya, vamos a ver diapositiva, diapositiva, porque hay problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, el objetivo es desarrollar modelos que expliquen la relación entre las funciones de una célula. ¿Qué pasó aquí? Yo lo dije bien. Ya. Y sus partes, considerando los diferentes tipos de células y su señalización. Perdón. No creo que alcancemos a ver todo, pero vamos a intentar ver lo que más podamos. ¿Ya? Entonces, un segundo. Ya. Hasta la semana pasada, bueno, antes pasada, habíamos visto el tema de qué eran las células, si se acuerdan. Ya que la célula estaba compuesta de tal y tal cosa, que la célula era sumamente importante, porque la célula es la base para la existencia de los seres vivos. ¿Se acuerdan de eso, chicas, chicos? Ya, muchas gracias. ¿Alguien me habló? No, nadie me habló. ¿Ya? Entonces la célula es la base para todo ser vivo. O sea, un ser que no tenga células no está vivo. ¿Ya? Yo la embarré aquí porque se ensució todo. Entonces teníamos la célula con sus diferentes partes, que tiene el ribosoma. ¿Dónde están los ribosomas? Que no se ven. Es un ser muerto. No, es un ser inanimado o sin vida, no que está un ser muerto. Ya, no es un ser muerto. Porque un ser muerto también podría tener células. Ojo con eso. Ah, pero sus células van a ir muriendo lentamente. ¿Ya? Entonces tenemos ribosomas, ya, que son pequeñas vesículas chiquititas que están encima de, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, que se encargan de sintetizar proteínas. Tenemos peroxisomas, que como dice, oxidan ácidos grasos, o sea, se encargan de que toman los ácidos grasos y los transforman. ¿Ya? El citoesqueleto, eso no lo habíamos visto, pero el citoesqueleto es tan fácil como dice la palabra. Es el esqueleto en general de la célula. ¿Ya? Por eso dice, soporte estructural de las células facilita el movimiento de los organulos. O sea, es la estructura del citoesqueleto. ¿Ya? Es como es su esqueleto, literalmente. ¿Ya? Tenemos los lisosomas, que degradan los restos intracelulares. ¿Se acuerdan que los lisosomas se encargaban de desintoxicar la célula? ¿Ya? También hay vesículas de transporte, un poco lo habíamos visto, que transportan lípidos y proteínas entre los retículos endoplasmáticos. ¿Ya? Entre el retículo endoplasmático rugoso, los REL, los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, el aparato de Golgi y también hacia la membrana plasmática, o sea, la membrana que rodea la célula. También tenemos el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, ¿ya? Que procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros órganos.
otros organelos, otros orgánulos, ¿ya? Para su exportación, o sea que salga. El retículo endoplasmático liso, ¿ya? Donde se sintetizan los lípidos y se sintetizan, o hay el metabolismo de fármacos, se degradan los fármacos. Tenemos, ¿dónde está el retículo endoplasmático rugoso? Que es el que tiene, a ver, retículo endoplasmático liso, que está acá. Fíjense la diferencia, este es el retículo endoplasmático liso y este es el aparato de Golgi, ¿ya? Retículo endoplasmático rugoso, tiene esas rugosidades que pueden ser vesículas, ¿ya? Aquí tiene un lugar la mayor parte de la síntesis de proteínas, se forman proteínas, tenemos las mitocondrias encargadas de dar el combustible, como dice, oxida combustible para producir ATP, genera energía, ¿ya? La membrana separa la célula de su entorno, separa la célula en general de otras células y de todo su entorno, regula el movimiento de la materia hacia adentro y fuera de las células, ¿ya? Y tenemos la envoltura nuclear, que es la parte exterior del núcleo y el nucleolo, ¿ya? El nucleolo, que aquí, que chiquitito, que está aquí, que se encarga de la síntesis de ARN, que es como el primo del ADN, pero cambia, que ya no es, ya no es ácido desoxirribonucleico, sino que es ácido ribonucleico, por eso la R, ¿ya? Y el núcleo que contiene los genes, que los genes están aquí adentro, flotando, disfrutando, nadando en su gran piscina, ¿ya? Nos faltó ver, y que yo les había explicado, que íbamos a ver el tema de la membrana plasmática. La membrana plasmática, chiquillos, es sumamente importante. ¿Por qué? La membrana plasmática es la que se encarga de... Ay, me están hablando, ya no estoy ocupada. De separar a la célula del medio, ya del medio extracelular con el medio intracelular. Además se encarga de que entren nutrientes o salgan, de cuáles filtra, cuáles pasan y cuáles no pasan, que está constituido por muchas partes, que las vamos a ver más adelante, pero en general están las proteínas que sirven para que entren o salgan, ¿cómo se llama? Los micronutrientes, tenemos los fosfolípidos, ya que son estos de aquí, tienen una cabecita arriba y acá tienen las patitas. O sea, las patitas y hay una cabecita para el otro lado abajo. Tenemos colesterol, ¿ya? Los fosfolípidos con el colesterol generan la bicapa lipídica, más la proteína. Aquí lo vamos a entender todo ahora. Tenemos los glicolípidos también. ¿Qué me está hablando que estoy ocupada? ¿Ya? La membrana plasmática, como dice ahí, es una bicapa natural, ¿ya? Que está compuesta, como dije, de fosfolípidos, que tienen una cabeza hidrófila y dos colas hidrófobas. ¿A qué se refiere con eso? Con cabeza hidrófila, ¿ya? Que son afines con el agua. ¿A qué se refiere que son afines con el agua? Que les gusta el agua. Mientras que la cola es hidrófoba, o sea, que no le gusta el agua. ¿Ya? Dice, cuando los fosfolípidos entran en contacto con el agua, se organizan en dos capas de moléculas, una bicapa, con todas las colas orientadas hacia el interior de la bicapa. Entonces tiene su capa, su cabecita, la pelotita esta, ¿ya? Le gusta el agua, lo que está al medio aquí. Sus patitas, su cola, no le gusta el agua. Hidrofílica, hidrofóbica, ¿ya? La membrana tiene diferentes propiedades y características. Entre ellas está la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Una de las principales características de la bicapa, ¿ya? La membrana es sumamente selectiva, ¿ya? Y es sumamente impermeable, como dice, a los iones y a la mayoría de moléculas polares. ¿A qué se refiere con iones? Moléculas que estén cargadas. O sea, por ejemplo, una molécula de sodio, que es Na, ¿ya? Sodio, que es Na, más, estos son, digamos, una molécula así escrita en palabras, ¿ya? Que esté cargada positivamente, esto no va a entrar por la bicapa lipídica, pero sí un sodio neutro, ¿ya? Y a la mayoría de moléculas polares, siendo el agua una importante excepción, pues puede atravesar con facilidad la membrana. Vamos a entenderlo después en permeabilidad, ¿ya? Profe, Dígame. escuché que dijo algo del sodio, pero no que el sodio era en su átomo.
y que están ahí. ¿Cómo era? Se me fue. Dele, dele. Pero no era que no es una célula. Le dije al sodio celular. Sí. Ay, perdón, sí tiene razón, es un átomo. Me confundí, disculpen. Sí, tiene toda la Sí, razón, mi niño, es un átomo, disculpen. Entonces, a estas moléculas o átomos cargados, disculpen, ya que no he dormido mucho, pero no es excusa para que me equivoque, disculpen, chiquillos. ¿Ya? A no estos, pasa nada, profe. Todos somos humanos. gracias, mi niño. Ya, a estos átomos cargados cuesta mucho que entren y se les llaman iones. ¿Ya? Iones, cuando están cargados negativo o positivamente. Por ejemplo, el cloro, que así, se carga negativamente normalmente, ¿ya? Tampoco puede entrar porque es un ión. Y la célula no permite que entre, la bicapa lipídica no permite que este átomo entre dentro de la célula porque está cargado. ¿Y qué puede pasar si entran cargados? Pueden crear un desequilibrio dentro de la célula. ¿Ya? De hecho, estas células que están aquí, estos átomos que están aquí, sodio y cloro, se encargan de la bomba sodio-potasio, que eso ustedes lo van a ver mucho más adelante, que es la encargada de que los músculos se muevan. ¿Ya? También es la encargada de que les den calambres, ¿ya? Cuando la bomba potasio no funciona bien. Disculpen nuevamente. ¿Ya? Vamos por acá. También la célula, ahora sí, tiene permeabilidad, perdón, fluidez. ¿Ya? No es rígida, como yo les decía anteriormente, si tuviera una pared celular sería rígida, como las plantas, que uno corta el tallo y suena así crujientemente. Ya nosotros no tenemos ese tipo de dureza, porque no tenemos una capa, una pared celular, tenemos solamente la membrana. Recordemos también que en este caso lo que le estoy hablando de esta célula es una célula animal. La célula vegetal, lo único que la diferencia es la pared y la vacuola gigante, pero normalmente la pared celular. ¿Ya? Entonces, las células animales también tienen fluidez, mucha fluidez, por eso nosotros nos movemos, por eso nuestra piel es tan blanda, por eso si hay que bailar, bailamos y no nos vamos a quebrar por bailar, ¿ya? Y esto en general es gracias a los fosfolípidos y el colesterol. Ya lo vamos a ver más adelante ahora en esta clase en modelo de... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. No me hablen. Modelo de mosaico fluido. ¿Ya? Entonces, esto no sé por qué quedó así, si yo ayer arreglé este PPT y está muy bonito. Vamos a achicar para que no se vea tan feo. ¿Ya? No, pero todo, hombre. No sé. Ya. Quedó tan feo. Este 54. Ya. Entonces, como les decía, la membrana tiene múltiples funciones. La membrana de la célula. Ya. Como decía antes, la principal función es la separación de la célula, de los compartimientos celulares, ¿ya? Con el medio externo. También participa en la transmisión de impulsos nerviosos, como yo le decía, en la neurona, chiquillos, es la encargada de recibir el impulso nervioso, que en este caso es una carga eléctrica que sube por toda la neurona. ¿Ya? Como dice, las neuronas las neuronas no están físicamente unidas entre sí, sino separadas por un breve espacio denominado sinapsis. Para salvar este espacio intraneuronal intervienen vesículas cargadas de neurotransmisores. Después lo vamos a ver cuando veamos tipos de células, ¿ya? También es una base, o sea, chiquillos, chiquillas, imagínense. Ya, Martín, te dejo presente, tranquilo, tranquilo que estoy grabando, así que tranquilo. ¿Ya? También es una base estructural, o sea, piensen que si no tuviéramos membrana plasmática, ya la célula estaría repartida en todas partes. Quizás no tendríamos la forma del cuerpo que tenemos, porque hay que pensar que dentro de la célula están estos organelos, pero están flotando en un tipo de líquido intracelular. Entonces estaría repartido todo este líquido y lo más probable es que nuestra forma humana física y la forma de todos los animales no fuera como la conocemos, sino que sería como algo más como un slime, quizás. ¿Ya? Entonces también tiene una base tiene una base estructural muy importante. ¿Ya? Lo mismo, acá, espérame.
tenemos esto de acá, ¿ya? Que es la misma capa, la misma membrana, pero aquí es, bueno, está en inglés aparte de eso, pero aquí explicada en dibujitos. Entonces tenemos la proteína, que está aquí, esta azul gordita grandota, el colesterol y los fosfolípidos, ¿ya? Como les dije anteriormente, esto no lo voy a leer todo, chiquillos, tranquilo, se los voy a explicar, ¿ya? El fosfolípido está compuesto de, como les dije, de una cabeza y dos colas. De una cabeza que le gusta el agua y de una cola que no le gusta el agua. ¿Ya? Por eso dice la cabeza es una molécula de fosfato que tiene atracción por el agua, le gusta el agua. Mientras que la cola, las dos colas están hechas de ácidos grasos, de grasa, cadena de carbono, y no les gusta el agua, lo repelen, son incompatibles, son hidrófobas. ¿Ya? Cuando se forma una membrana celular, los fosfolípidos se acomodan en dos capas. Se dan cuenta que hay una y acá hay dos. ¿Ya? Esto es por las propiedades, por las mismas propiedades, como la cabeza del fosfolípido le gusta el agua, se pone contra ella, se pone así como, oh, agüita, qué rico. Mientras que las colas no, se ponen hacia adentro para evitar el agua. ¿Ya? ¿Ya? Dice, los biólogos llaman a esta característica de modo cuidadoso autoensamblaje o autoensamblaje, autoensamblaje debería ser. ¿Ya? También entre medio está el colesterol, esto que vemos acá. ¿Ya? Esto ayuda a regular que las moléculas entren o salgan de la célula. ¿Ya? Y es sumamente importante el colesterol, chiquillos, porque también tiene que ver con el modelo del mosaico fluido. Tenemos las proteínas. ¿Por qué este PPT quedó tan feo si yo ayer lo hice? ¿Ya? Que hay distintas clases de proteínas. Tenemos las proteínas integrales que están, ¿dónde están? Aquí, aquí está. Dentro, entre medio de las dos bicapas, si se dan cuenta, cortan las bicapas lipídicas, ¿ya? Fosfolipídicas, y se asoman de un lado a otro. ¿Ya? Estas ayudan a que pasen las moléculas muy grandes al interior de la célula. ¿A qué me refiero con moléculas muy grandes? Macronutrientes, ¿ya? Proteínas, aminoácidos que son muy grandes para pasar entre medio. ¿Ya? Dice, como la glucosa a través de la membrana. También tiene regiones conocidas como polares y no polares que corresponden a la polaridad de la bicapa de fosfolípidos. ¿A qué se refiere con polares y no polares? Creo que lo puse acá. ¿Sí? Se refiere a la concentración de electrones en una molécula. ¿Ya? Polar significa que los electrones no están distribuidos uniformemente. Eso quiere decir que hay más electrones de los que deberían haber. ¿Ya? Y no polar, o también se le conoce como apolar, significa que los electrones están distribuidos equitativamente. ¿Ya? Normalmente cuando hay moléculas polares es porque pueden formar enlaces con otras moléculas. Cuando hay moléculas no polares, estas moléculas están totalmente estables, unidas a los enlaces que les corresponden. ¿Ya? También tenemos otra clase de proteínas que son las que están acá, que son las proteínas periféricas, ¿ya? Que solamente están al exterior de la membrana. ¿Ya? Y se encargan del transporte y la comunicación. Cuando llegan acá, también tenemos proteínas que son del tipo receptoras, ¿ya? Que llegan enzimas, esto lo van a ver mucho más adelante, pero esto es como una pincelada, enzimas que se colocan y le dan mensajes a las células. ¿Ya? Uy. ¿Ya? Y ahí es cuando entra el modelo del mosaico fluido, chiquillos. Ahora que les expliqué como unas partes de qué se trata ya, el modelo del mosaico fluido de la membrana celular habla de que la membrana es, pucha, esta imagen se debería mover y no se mueve, muévete, ¿ya? Que la membrana es sumamente elástica, ¿ya? Porque están hechas de un montón de moléculas diferentes y estas están distribuidas de una manera que le permite moverse y tener fluidez, ¿ya? ¿Cuáles son estas moléculas y cuáles son estas características? Primero tenemos la fluidez de membrana, que es lo que le estoy diciendo yo, que depende tanto de la temperatura, ¿ya? ¿Dónde está el otro? Hoy tenía más cosas, ya bueno, que depende de la temperatura. Entre más baja sea la temperatura, ¿ya?
más unidos van a estar los fosfolípidos. Estos son fosfolípidos por si acaso, así se debieran ver realmente. ¿Ya? Más bajas las temperaturas, más deberían estar los fosfolípidos unidos. Es como el hielo, es como el agua. Entre más baja la temperatura, más sólido es el hielo. Ya pasa por el estado líquido y luego hielito. Ya. Entre más alta la temperatura, más se separan estos fosfolípidos y aumenta la fluidez. Si aumentamos mucho la temperatura, van a empezar a verse así los fosfolípidos. Fíjense que ya no se ven como tan uniformes y aparte ganan fluidez. Dígame, Martín. No tiene que ver con lo que está explicando, así que la puedo interrumpir. ¿No tiene qué cosa con quién de qué? ¿No tiene que ver qué? Lo que quiero decir no tiene que ver con lo que está explicando, o sea, más o menos. ¿La puedo interrumpir? Más todavía. Ay, no te entiendo por qué esta cuestión se escucha feo. Espérenme, dame un momento. Escríbemelo. Bueno. Escríbemelo mejor porque el tema es que estoy con los altavoces y se escucha como así. Ya, Dylan, vaya nomás. Ya, entonces Martín Arreglada y Dylan. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Vaya nomás. Escríbamelo, Martín, para ver bien, porque se escucha muy así. Así. Ya. Esto también lo podemos ver lo mismo. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de un helado. ¿Conocen el helado Lenwix? Que es como una lengua y que es como gelatinoso. Chicos, chicas. Obvio. Ya. La Fabiana me contestó. Escríbeme, Martín, para saber qué quieres decir. Ya. Ya que nadie responde. ¿Mm? Se escucha horrible. Ya que nadie responde. No, ya nadie responde. Ya. El helado Lenwix, cuando ustedes lo meten al hielo, se pone duro y se mantiene en una posición, como los fosfolípidos de acá. Entre más aumenta la temperatura, más fluido se pone, como más acuoso y además de eso, como más gelatinoso. Lo mismo sucede con los fosfolípidos. Entre más calor, se empiezan a poner como más lánguidos, se puede decir, se empiezan como, no a derretir literalmente, pero se ponen más fluidos. ¿Ya? El colesterol, chiquillos, también ayuda, chiquillas, con el tema de la fluidez de la membrana. Ahí me escribo. Como los Lenwix. Sí, pues. Martín, escríbeme tu pregunta, o todo lo que me habías dicho porque no escucho nada. ¿Ya? Como habíamos visto, el colesterol también es sumamente importante porque es parte de la bicapa lipídica. ¿Ya? Este colesterol está distribuido azarosamente, que se refiere a que puede estar en cualquier parte dentro de la bicapa. ¿Ya? Lo que ayuda a que se mantenga fluida bajo diferentes condiciones ambientales la bicapa. ¿Ya? El colesterol ayuda a que los fosfolípidos, chiquillos, se mantengan juntitos, no se separen. ¿Ya? Y así permite el ingreso de sustancias no deseadas. Ay, sí, dice que no se separen y así permite el ingreso de sustancias. Y así. Que no entren sustancias que no sean deseadas como moléculas muy grandes o átomos extremadamente grandes o cargados. Ayuda a eso. Dice, ni que se compacte demasiado. O sea que si hace mucho calor, o sea, mucho frío, disculpen, al revés, si hace mucho frío, no se compacten, no se aprieten extremadamente estas moléculas de fosfolípidos. Tengan su separación para mantener su fluidez. ¿Ya? Como dice, sin colesterol los fosfolípidos en tus células se acercarían unos a otros al exponerse al frío. Sería más difícil que moléculas pequeñas como los gases se apretaran entre los fosfolípidos como lo hacen normalmente. Sin colesterol los fosfolípidos se comienzan a separar unos de otros dejando grandes huecos. Entonces, si no tuviéramos el colesterol, los gases que normalmente entran por la membrana no podrían entrar y tampoco podrían separarse los unos de los otros, ¿ya? O sea, se empezarían a separar los unos de los otros cuando hiciera más calor y desarmarían esta membrana nuclear. O sea, esta membrana plasmática. La desarmarían. ¿Ya? También, otra cosa que influye mucho en la fluidez de membrana, chiquillos, chiquillas, es el tipo de ácido graso. Recordemos que la colita de los fosfolípidos tiene ácidos grasos. Ya que nosotros lo vimos en nutrición, etcétera, donde tenemos ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Ya? Cuando hablamos de ácidos grasos saturados, hablamos de ácidos grasos que tienen el carbono
que es la unión que tiene uniones simples. ¿A qué se refiere? Que es así. Carbono, la molécula, o el átomo que representa aquí. Átomo, enlace simple. Hidrógeno. No puedo dibujar. Hidrógeno. Y acá hay otro carbono. ¿Ya? Eso quiere decir esta cadena de acá. Mientras que el insaturado, la gracia que tiene, y que es maravillosa, es que tiene enlaces dobles. ¿A qué se refiere? Que aquí, en vez de estar unida totalmente, unida con un enlace simple a otro carbono, tiene un enlace doble. Esto lo van a ver también más adelante, pero ahora no. ¿Ya? Esto permite este enlace doble, o sea que en vez de estar unido a dos átomos de hidrógeno, solamente esté unido uno, este enlace doble permite que se rompa un poco la cadena, se doble. Y eso permite, ¿ya? Que sea más difícil que estén juntitas, que se unan totalmente. Y les da espacio para la entrada de micronutrientes, de gases, ¿ya? Es súper importante eso. A ver, se me olvidó borrar esto de la pantalla. ¿Ya? Entonces, por eso también está la gracia de que estos... Alguien está jugando con el Zoom. Está la gracia de que estos grasas trans, cis o trans, estas grasas insaturadas son las que no hacen tanto daño al cuerpo cuando uno come. Y que la gente suele tender a recomendar que coman grasas insaturadas o grasas saturadas, porque las grasas saturadas son las que se quedan pegadas en las arterias, mientras que las grasas insaturadas son las que mueven estas grasas, ¿ya? Uy, no me gustó este jugo. ¿Ya? Mueven estas grasas y ayudan aún más a la fluidez. ¿Ya? Como dice, estos codos, o sea, estos que están acá, juegan un papel en la fluidez de la membrana, ya que aumentan el espacio entre los fosfolípidos, lo que hace que las moléculas sean más difíciles de congelar a temperaturas más bajas. Además, el espacio mayor permite que ciertas moléculas pequeñas, como el dióxido de carbono, atraviesen la membrana fácil y rápidamente, como moléculas gaseosas. ¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta acá, porque la próxima clase vamos a ver todo esto que es transporte activo, pasivo de las células. ¿Ya? Esto que también debería moverse y no se mueve. ¿Ya? Vamos a ver todo esto de acá. ¿Ya? Que es la segunda parte. Vamos a dejarlo hasta acá. Y ahora, se van a volver a conectar. Voy a sacarle captura de pantalla. Igual les voy a pasar la lista. ¿Ya? Pero vuelvan a conectarse. Ya sé que hay 2 personas que no se pueden conectar porque se les cayó el internet. No, se les acabó la batería del computador y se tenían que retirar. Pero el resto vuelva a conectarse al tiro. ¿Ya? Conéctense. Así que nos vemos en 5 segundos.